Hola, los proyectos no necesariamente tienen una sola fase, que es la fase de construcción. Normalmente el sitio al cual abordamos puede llegar a tener alguna construcción existente y esa construcción se tiene que demoler, con lo cual implica que antes de la fase de construcción vamos a tener una fase de demolición. E inclusive, una vez terminada la fase de construcción, puede ser que sea la construcción de una primera etapa y que después haya una segunda etapa y una tercera etapa. Y Revit contempla el diseño o la construcción por fases. Vamos a ver cómo lo hace. Si miramos nuestra planta, cualquiera de nuestras plantas que hemos hecho hasta el momento, vamos a ver dentro de las propiedades en qué fase estamos trabajando nosotros. Hasta ahora, si no hemos tocado nada, deberíamos estar en una fase de nueva construcción. Si yo despliego acá, me voy a encontrar que tengo una fase previa que es la fase existente. Entonces, en la fase existente me va a aparecer en mi planta todo aquello que estaba contemplado, digamos, dentro de esa fase. Por ejemplo, en este caso, en la fase existente, lo de aplicar, fíjense que no había absolutamente nada. No obstante, supongamos que sí, que había. Entonces, dentro de mi fase existente, voy a construir tal vez una casilla que había por este lugar, supongamos. Entonces, voy a muro, elijo una categoría por defecto de 30 centímetros, por ejemplo, y construyo una casilla que había originalmente, supongamos, en este lote, y que tiene una puerta. Esto que se muestra acá es porque hay un muro ahí en la fase de nuevo, en la fase de la obra, por eso se muestra interrumpido, pero no le demos importancia a eso. Esto es lo que había en este lote en el momento en que abordamos el proyecto. La cuestión es que todo esto que está acá, nosotros lo tenemos que demoler. En algún momento hay que demolerlo. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es definir en qué fase vamos a demoler esto que está existente. De momento tenemos dos fases. La fase existente y la fase de nueva construcción. Las fases se manejan desde acá. Gestionar fases. Y acá me aparecen justamente esas dos, de las cuales yo puedo generar una nueva. Es más, le puedo cambiar el nombre a estas que ya existen, que vienen por defecto en esta plantilla. Y a esta nueva construcción, por ejemplo, le voy a poner como nombre primera etapa. Y vamos a generar una nueva fase después de esta primera etapa. Y le voy a poner, seleccionándola acá, haciendo clic en después, una nueva fase que se va a llamar, por ejemplo, ampliación, que ya está contemplada en el proyecto. Entonces, tenemos tres fases. De momento, en esta planta yo estoy en la fase existente, pero si yo me voy a la planta, no sé, la del nivel 2, en la planta del nivel 2, yo estoy en la fase de la primera etapa. Acá yo también puedo poner fase existente y se me va a mostrar justamente lo que hay en este momento en existencia. ¿Qué pasa? En ningún momento le hemos dicho a este elemento, el que acabo de dibujar, la casilla, que hay que demolerlo. Entonces, por ese motivo es que aparece acá en gris. Vamos a decirle que lo queremos demoler. Voy a volver a la planta baja, en donde lo tengo, y le voy a decir que esto lo quiero demoler ¿en qué fase? En la fase existente, es decir, antes de empezar la obra voy a demoler esto. Para eso vamos a ir a modificar y estando parados dentro de la fase existente, voy a demoler usando este botoncito, el martillito, que es para derribar. Entonces pongo derribar y hago clic, por ejemplo, en esta pared e inmediatamente adquiere un grafismo nuevo que es para aquellos elementos que se van a derribar, que son temporales, porque aparecen en una fase y se demuelen en la misma fase. También podría decir que no, que momentito, no lo quiero demoler, para lo cual no me queda otra más que o deshacer lo que hice o seleccionar el elemento, ir a donde dice fase de derribo y decirle que no haya ninguna fase en la que esto se vaya a demoler. Entonces vuelve a aparecer mi muro como corresponde. Supongamos que por alguna razón no queremos demoler esto porque nos sirve a los efectos de la primera fase del proyecto. Entonces esto lo vamos a demoler recién durante la primera fase. Para lo cual debería ir a mi fase de construcción de primera etapa, es decir, esta, en donde aparece todo lo que tenemos. Y fíjense que esto aparece con un color gris, no aparece con la fuerza con la que estaba antes porque es existente. Y en esta fase, en la primera etapa, yo le digo que quiero demoler efectivamente
este muro. No sé si lo llegan a ver, se ve amarillo, que normalmente es el color que usamos para la demolición. Ahí está, ahí he puesto todo para demoler y por ende, en la primera etapa me va a aparecer la demolición de este elemento. Si yo vuelvo a la fase existente, el elemento me va a aparecer existente, es decir, como que realmente existe, porque lo vamos a demoler recién en la primera fase, en la primera etapa. Ahora, es medio incómodo estar yo trabajando en la primera etapa y tener que ver esto encima en color amarillo. Entonces, vamos por partes. Punto 1. No necesariamente se tiene que ver de color amarillo. Vamos a ver cómo se controlan los colores que corresponden con los elementos que se van a derribar en la etapa en la que estoy, ¿no? Por eso la estoy viendo. Entonces, vamos a ir nuevamente a gestionar fases y dentro de las fases voy a ir a donde dice modificaciones de gráficos. Y acá me aparecen los elementos derribados. Los elementos derribados yo quiero que, por ejemplo, estén en un color que no sea amarillo. Entonces hago clic ahí en las líneas y le digo que el color, en lugar de ser amarillo, sea un color un poco más oscuro. Por ejemplo, no sé, puede ser este, por ahí con un poquito más de saturación, así. Le doy a aceptar. Y lo mismo para las líneas de corte. Entonces vengo acá y le digo lo mismo, que use este color por ahí un poquito más clarito. Ahí está. Le doy aplicar y fíjense que ya acá abajo se puede ver cómo cambió, aceptar y ahí está, ven, ahora está un poquito más clarito. Cuéntenme de qué color lo hacen ustedes, si es que lo hacen. Alguna gente directamente yo sé que lo hace en negro. Podríamos hacerlo o en una de esas en gris. Como tiene la línea punteada, se supone que es de la fase de derribo. Ya les mostré cómo cambiar el color e inclusive hasta pueden cambiar el tipo de línea ahí si quieren. Pero la cuestión es que yo no quiero que aparezca en mi plano de primera etapa. Más allá de que yo sé que lo tengo que demoler, yo quiero hacer un plano que no sea de demolición, sino que sea de construcción, siempre dentro de la primera etapa. Entonces, acá tengo la posibilidad donde dice filtros de fases, es decir, sin seleccionar nada de la planta, estoy controlando las propiedades de esta planta. Y donde dice filtro de fases, tengo varias opciones. La primera es ninguno, es decir, no mostrar absolutamente ningún cambio. Esto se ve igual que si estuviera construido en esta fase, por eso acá dice ninguno. Si yo pongo mostrar anteriores más los derribados, en este caso me está mostrando las fases anteriores, pero está teniendo en cuenta los derribados, por eso los derribados no aparecen. Si yo vengo a mostrar los derribados más los nuevos, le doy a aplicar. En este caso sí me aparece el derribado y da lugar a los objetos nuevos, que no tenemos ninguno. Si pongo mostrar fase anterior, me muestra justamente la fase anterior, es decir, la etapa existente. Y si pongo mostrar todo, en definitiva me muestra lo que teníamos al principio, que era de donde queríamos escapar. Entonces, la que nosotros necesitamos acá es mostrar anteriores más derribados. Y de esta manera yo no veo lo que pasa en la fase existente. Ustedes me dirían, bueno, pero yo necesito tener una planta de demolición porque quiero que aparezca. No hay ningún problema. Ustedes pueden duplicar esta planta baja. Vamos a duplicar esta vista simplemente con duplicar. Y acá tenemos nuestra copia de la planta baja que no tiene nada de anotación sobre los elementos que están, ¿no? Solamente aparecen las grillas, los cortes y demás. Entonces, a esta planta baja, que se llama planta baja copia 2, yo la puedo renombrar y decirle que se llame, no sé, planta baja de demolición. Y en esta fase, entonces, le pido que me muestre nada más que lo derribado, pero no tengo nada de lo derribado acá. ¿Por qué? Porque estos filtros de fases los defino yo. Entonces, vamos de nuevo acá a las fases. Y en las fases, fíjense que acá en el medio están los filtros de fases. Entonces, vamos a hacer uno nuevo que se llame, por ejemplo, derribados. Y le digo que de lo nuevo no me muestre nada, de lo existente le digo que lo muestre modificado y de lo derribado también. Le doy a aceptar y ahora activo ese filtro acá que se llama derribados. Le doy a aplicar y ahí me aparece nada más que lo derribado. Sigo estando dentro de la primera etapa, pero lo he dividido en dos. Por un lado, muestro lo que quiero derribar en esta planta baja de demolición y en esta otra planta baja muestro la construcción nueva. Siempre dentro de la misma fase.
Ahora, supongamos que está contemplada una ampliación. En realidad en este proyecto no está contemplada, pero supongamos que está contemplada. Y la ampliación consiste, no sé, en abrir un nuevo espacio multiuso acá, porque supongamos que adquirimos este lote o lo que fuere. Entonces, en la segunda etapa, en la etapa de ampliación, yo me voy a la etapa de ampliación y en la etapa de ampliación, cuando le doy a aplicar, me muestra lo existente, porque ya se supone que la primera etapa ha sido concluida. Entonces, para la etapa de ampliación, lo existente es existente ya. En esta fase, vamos a decir que queremos demoler este muro de acá junto con este, es decir, ese que estoy seleccionando ahí, estas puertas, este muro, y queremos demoler este muro. Pero este muro, el problema que tiene es que es continuo, es todo un solo muro. Vamos a ver cómo haríamos esto. Entonces, lo primero que voy a hacer, como estoy parado dentro de la fase de ampliación, es decirle a este que lo quiero demoler, las puertas también, este muro también, y para eso vamos a modificar, derribar, y selecciono este y selecciono este. Ustedes dirán, ¿y por qué no se ve? No se ve porque acá dice que el filtro de fase que tengo que usar es el mostrar anteriores más derribados, y yo en este tendría que poner el de mostrar todo para que se vea lo existente más lo que se va a derribar. ¿Ven? Derribo este también. Y si yo quiero derribar este, el problema que tengo es que el muro es completo. Se me va a derribar todo el muro y encima seguramente me salga algún error de habitación. No me salió ninguno. Pero ven que se derriba todo el muro. Y yo quiero que la mitad del muro esté, es decir, hasta esta columna. Y esta otra parte no quiero que esté. Con lo cual estamos en un problema. Vamos a seleccionar este nuevamente y vamos a decirle que por favor no lo derribe todavía, que su fase de derribo sea ninguna, es decir, que nunca lo derribe. Le voy a aplicar, ahí está. Yo no puedo modificar un elemento existente de una fase a la otra. O lo derribo o no lo derribo. Entonces, en este caso, este elemento debería haber sido dibujado en la fase en la primera etapa, digamos, como dos elementos, para lo cual yo lo voy a cortar. Fíjense, lo voy a cortar para que vean fácilmente. En realidad lo debería cortar por ahí, pero lo voy a cortar por acá para que se entienda lo que estoy haciendo. Al cortarlo por ahí, yo tengo dos muros. Tengo este muro y tengo este otro muro. Ahora, el que yo quiero derribar, habíamos dicho que era este. Entonces yo selecciono este y en este momento, en la fase en la que estoy ahora, es decir, no es ninguna de esas porque esas son las fases de creación de este elemento y la fase de derribo de este elemento. En la fase de derribo le digo que sea directamente, en lugar de usar el martillito para derribar, le digo que esto lo derribe en la ampliación. Lo voy a aplicar y entonces automáticamente pasa a estar derribado en la ampliación. Este elemento debería en realidad llegar hasta acá, vamos a ponerlo hasta ahí, y este otro debería llegar también hasta ahí. Entonces, de esta manera es como yo puedo marcar qué es lo que voy a demoler en la etapa de ampliación, y también puedo dibujar lo que quiero dibujar en la etapa de ampliación, lo que quiero construir. En este caso quiero construir, supongamos que con un muro como este, le voy a poner crear uno similar, y quiero construir desde acá hasta, no sé, entonces vengo hasta acá y termino. Vamos a alinearlo para que coincida, que coincida con este, ahí está. Bueno, más o menos. Se entiende el concepto. Esto fíjense que se ve nuevo, es decir, se ve con todo el detalle, y esto no se ve. Acá también tendría que hacer el piso y tendría que hacer el techo. Todo esto que nosotros estamos viendo acá en este momento se ve en cualquiera de las otras vistas. Por ejemplo, la vista norte, no, perdón, esta era la vista este. Acá estamos. Entonces, en la vista este, ¿qué vista estoy mostrando? Estoy mostrando la vista de la primera etapa. Pero acá yo también tengo la posibilidad de mostrar la vista de lo existente, la casilla que había antes, o puedo mostrar la vista de la ampliación, en donde, bueno, justo corta por ahí la vista, por eso se ve esto. ¿Por qué no se puede cambiar acá el filtro de fases? Bueno, porque esta vista tiene aplicada una plantilla de vista, ¿ven? Tiene aplicada la plantilla de vista alzados con sombras. Si yo le quito el alzado con sombra, le pongo ninguno, se va a seguir viendo igual, pero ahora yo sí voy a poder mostrar los filtros de fase. Entonces,
le digo que me muestre solamente los derivados, que fue el que hicimos nosotros, le doy a aplicar y ahí no se llega a percibir, pero sí, están solamente los derivados, o que me muestre los anteriores más los derivados. Ahí está, ahí se ve cómo eso ya no existe más, es decir, el muro que derribamos ya no existe más, etc. A su vez, las planillas también se pueden llegar a computar por fase. Esta planilla que yo tengo acá es solamente para la primera etapa, pero si yo voy a la etapa de ampliación, la planilla cambia, porque en la fase de ampliación tengo mucho más material. Ahora, yo no veo qué se ha creado en la fase de ampliación y qué en la segunda etapa. Entonces vamos a agregar dentro de los campos las fases. Acá están, fase de creación y fase de derribo. Vamos a aplicarla, vamos a subirlas un poquito, por ejemplo ahí, le doy a aceptar y ahí aparecen. Entonces yo puedo filtrar acá de alguna manera. Quiero que me muestre únicamente la fase de ampliación, porque acá me está mostrando la ampliación más todo lo anterior, es decir, desde la fase existente en adelante. No tenemos construcción en fase existente, por eso aparece recién primera etapa. Pero yo podría filtrar, entonces quiero filtrar por fase de creación, quiero ver nada más que la ampliación. Le doy a aceptar y ahí tengo una planilla de cómputo de la cantidad de ladrillo cerámico macizo que tengo que usar en mi fase de ampliación. Es complejo, no es muy sencillo, tampoco es para llenar de fases una vivienda, por ejemplo. A lo sumo tendrá una primera etapa y una etapa de ampliación, como hicimos acá. No es para hacer, por ejemplo, fase de albañilería, fase de instalaciones, fase de terminaciones. O sea, se puede llegar a hacer, pero es muy, muy, muy complejo. Yo nunca lo he hecho. Pero bueno, si tienen alguna duda al respecto, tratemos de resolverla. Me preguntan, yo les prometo averiguar. No tengo mucha experiencia con grandes fases, más allá de esto que les he mostrado hoy. Entonces, para megaproyectos en donde en una de esas sí puede haber muchas fases, tal vez yo no sea el indicado para responderle, pero me pongo a la voluntad de ustedes para ayudarlos en lo que pueda. Bueno, nada, para los que me habían pedido las fases, que me lo habían pedido mucho, acá fue todo lo que yo sé de fases. Hay un par de cositas más ahí dando vuelta, pero lo vamos a ver más adelante. Nos vemos.